Les doy la bienvenida a todos los maestros y maestras que nos van a estar siguiendo durante este diplomado. Me toca hablar en este momento sobre prospectiva, planeación prospectiva y estratégica. Es un tema muy interesante, muy importante y particularmente importante para el medio educativo en vista de que tiene un problema complejo. Voy a hablar con ustedes en vista de que son maestros, maestras sindicalizados. Voy a hablar con ustedes sobre, en primer lugar, sobre el rol que yo creo que tenemos como maestros en ambos aspectos, el aspecto sindical, el aspecto laboral y el aspecto pedagógico, nuestra responsabilidad en materia educativa. En materia, digamos, de personal, de laboral en un momento dado, lo importante que yo quiero transmitir a ustedes es que la persona está al centro, el sujeto es el centro, no es la escuela, no es la institución, no es un ministerio, sino la persona. Y la persona quiere decir el maestro y el alumno, y la comunidad también que le rodea. En el plano sindical, claro que hay intereses de naturaleza laboral. Estos intereses se vierten de manera de ser derechos humanos, derechos laborales. El liderazgo sindical, que es lo que estamos buscando, es para asegurar la estabilidad de los maestros, el bienestar de los maestros, la satisfacción de los maestros y la seguridad de los maestros. Y de los alumnos también, pero desde el punto de vista sindical, de los maestros. Esto debiera llevarnos a tener lo que denominaríamos la satisfacción laboral. Por el otro lado está nuestra función como maestros, quiere decir el interés es de naturaleza social, es la calidad educativa, la parte socioafectiva y el crecimiento integral de nuestros alumnos. Alumnos que pueden ser desde preescolares hasta gentes que emigran, salen de la educación superior o incluso postuniversitaria. El liderazgo magisterial que se da aquí tiene que asegurar el aprendizaje, tiene que asegurar la enseñanza, tiene que asegurar la trascendencia y tiene que asegurar la felicidad de aquellos que son nuestros alumnos. Esto nos da lo que yo denomino aquí la satisfacción pedagógica. Lo importante de lo que estoy platicando es que tienen que ir fusionados la satisfacción laboral del maestro y la satisfacción pedagógica de la relación maestro-alumno. Este importante diplomado en planeación prospectiva y estratégica consta de 5 módulos. El primero de los módulos presenta unas generalidades, la planeación como base del enfoque prospectivo estratégico. El segundo es la prospectiva estratégica en las organizaciones, como es el caso de la organización sindical. El tercero se refiere a la metodología y a las técnicas de prospectiva estratégica. El cuarto, a las competencias profesionales requeridas para el enfoque prospectivo, que habrá que definir, y el quinto, el marco contextual y la visión de la prospectiva estratégica. Voy a comenzar por mostrar a ustedes una figura para que pongan atención en lo que ven en la figura, todos quienes están participando en este ejercicio. Unos segundos y ahora voy a mostrar esta misma figura, pero colocada de manera diferente. La siguiente figura que aparece con ustedes es una figura que tiene los mismos elementos, pero planteados diferentes. La idea de esto es para que ustedes se den cuenta de la otredad, o sea, de cómo se ve las cosas de manera diferente también. Todos tenemos diferentes facetas, no somos meras fotografías de nosotros, sino que somos de cuerpo completo y nos pueden ver de frente, de espaldas, lo que pensamos, lo que sentimos, etc. Ya una vez tomada esta segunda figura, es sumamente importante
visualizar la importancia del futuro. Estamos acostumbrados a ser reactivos, o sea, analizar lo que ha venido ocurriendo, analizar lo que está ocurriendo y reaccionar a ello, o sea, resolver los problemas del pasado o del presente. Esta es una invitación a ser proactivos y no reactivos. Proactivo quiere decir que vamos a tomar en cuenta el futuro, porque nuestros alumnos y nosotros mismos operaremos en el futuro. Tenemos que estar preparados para el futuro. Y el futuro es incierto. No conocemos los mismos elementos en el futuro de lo que hemos conocido en el pasado, en el presente. Nuestra responsabilidad como maestros es hacer que las gentes aprendan a aprender también. O sea, que a lo largo de su vida posterior puedan seguir aprendiendo permanentemente en función de las circunstancias. Esto quiere decir que el futuro ya no es único, ya no se trata del destino. Estamos acostumbrados a visualizar el destino, o sea, la continuación del pasado. En esta segunda lámina, lo que ustedes pueden estar viendo es lo que sería la continuidad del pasado. La línea gruesa, la línea negra gruesa, es la historia. Y esta historia puede ser más o menos recta o totalmente diferente a lo recto, generalmente por ciclos. Estos ciclos quiere decir que ocasionalmente estamos arriba de la tendencia o abajo de la tendencia. Por ejemplo, en materia de agricultura tampoco sería lo mismo sembrar, la época de siembra, que la época de cosecha. O si quieren, en lo social no sería lo mismo si yo vendo juguetes, la época de Navidad o la época normal, digamos, de los años restantes de este año dado. También hay ciclos grandes y ciclos cortos, ciclos que se repiten cada X número de años. Por ejemplo, en materia política estamos muy acostumbrados a la cuestión sexenal. En materia de agricultura pudiera ser anual, y en materia de lo que pasa en nuestras relaciones personales puede ser muy variable. Incluso cuando hablamos de movimientos tectónicos, se habla que hay una cierta ciclicidad de muy largo plazo. Todo esto hay que estudiarlo, hay que ver cuál sería la continuación, o sea, la tendencia de ello. Pero lo más importante es que el mundo del futuro no necesariamente es la pura prolongación del pasado, sino que en realidad se abre a un espectro de posibilidades. Nos puede ir peor y nos puede ir mejor. Lo que aquí está señalando en esta gráfica es una serie de escenarios de lo que serían los futuros diversos al futuro tendencial que acabo yo de citar. Quiere decir que yo pudiera hacerlo para que yo tuviera escenarios diferentes, y esto cuesta mucho trabajo. Como cuesta trabajo, no cuesta tanto trabajo cuando es tendencial, porque puedo usar series matemáticas, toda la cuestión de las series de tiempo, etcétera, o incluso hacer cálculos totalmente cuantitativos o hasta cualitativos. El problema es percibir qué sucedería si las cosas funcionan peor o funcionan mejor de lo que estoy diciendo. Eso no tiene una etiqueta que la ciencia haya establecido. Entonces hemos inventado en materia de prospectiva lo que muestro en la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina ustedes pueden ver de arriba para abajo que existe un futuro que es deseable, es aquello que deseo. Muchas veces planteado en materia de planeación como el deber ser, como la Constitución o las leyes, etcétera, es el deber ser. No es la fantasía, no es la ciencia ficción, es lo que debiera ser o lo que quisiéramos que fuera, pero que probablemente no es alcanzable. El segundo, el último de los gajos de arriba para abajo se llama el temible. El temible es aquel futuro de lo que pudiera ocurrir si las cosas funcionan mal, si suceden cosas que está dentro de la lógica, pero que pueden ir peor de como han venido siendo. Ocasionalmente pueden coincidir incluso con la tendencia, o sea que la tendencia que tenemos sea catastrófica en la visión de largo plazo. Como ustedes pueden ver en este diagrama, si el futuro que queremos nosotros pensar es de corto plazo,
la diferencia no es mucha entre las varias líneas que tienen ustedes pintadas. La diferencia se vuelve muy grande cuando nos disparamos en el tiempo hacia un futuro más lejano. ¿Qué tan lejano? Es materia de un análisis de qué tan lejano lo queremos considerar. Pero es un hecho que al abrirse estas posibilidades de futuro, me permite hablar de un futuro que puede ser lógico. El futuro lógico es cercano al temible, digamos, pero que tiene algunos cambios en lo tendencial que me están mostrando algo que denomino gérmenes de futuro, o sea, algo que ya está ocurriendo y que no necesariamente es la simple continuación del pasado. Esto cuesta mucho trabajo y voy a citar un ejemplo para fines de esta presentación. Voy a suponer que quisiera yo mencionar el cisne negro. Es posible que algunos de ustedes hayan leído el cisne negro, pero en resumen, el cisne negro es aquello que no creíamos que existía, pero que sí existe. Los ingleses solo conocían el cisne blanco y ahora, después de algunos años, encontraron que en Australia había cisnes negros. Entonces, algo que se suponía que no existía, sí existe, y nosotros tenemos que tomar en cuenta esa posibilidad de existencia. Otro ejemplo que yo pudiera citar y que viene de los mundos postnormales son los elefantes. Parece que todos vemos los elefantes grises, pero no todos son grises. Hay elefantes negros, hay elefantes blancos y hay diferentes tonos de gris. Entonces, existe esto que existe, que vemos, pero que no nos damos cuenta. Y estos gérmenes de futuro nos permiten darnos cuenta de algo que está ocurriendo y que pudiera llegar a multiplicarse. Un caso típico para nosotros en este momento es el cambio de sexenio que estamos viviendo en este momento, o la cuestión de la reforma educativa que hemos venido preguntando, cuestionando, siguiendo o haciendo algunas alocuciones de su transformación. Esto es muy importante porque son gérmenes de futuro, algo que nos invita a decir ya no es la simple prolongación del pasado, sino que hay un cambio importante que ya se puede vislumbrar. Dentro de esta incertidumbre se medio vislumbran algunos elementos muy importantes. Existe el futuro que denominamos futurible. Este está pintado aquí con una línea de color anaranjado. El futurible es el mejor de los futuros posibles. Quiere decir, es lo que sí queremos y podemos alcanzar en el futuro. Este sí queremos y podemos quiere decir, si es el mejor de los posibles, quiere decir que solo está en la gama de los posibles, que es lo que aparece en el dibujo que ustedes están viendo. De otra manera, puede haber uno que es mejor, y para que sea mejor, quiere decir que todos estos futuros deben ser comparables entre sí. Es como si nosotros quisiéramos saber qué sabor de helado nos gusta, tendríamos que probarlos para ver cuál es el que más nos gusta. Lo mismo en materia de futuros, hay un futuro que nos es más conveniente, que nos es más satisfactorio, y en ese momento puede no ser el futuro solamente deseable al que calificamos de utópico, o sea, el deber ser. Y esto lo vemos muchas veces en todos los planes de desarrollo. Una cosa es lo que quisiéramos alcanzar y otra cosa es la que la realidad nos permite alcanzar. Entonces aquí lo pintamos. No es una cosa calculable matemáticamente, es un asunto social, es un asunto de convención social y de un acercamiento que vamos a ver. En esta gráfica he seleccionado 3 elementos de escenarios. Uno de los elementos es el presente, está representado aquí con este pequeño círculo de color rojo. Este círculo representa, después del pasado que está en la línea negra, lo que está ocurriendo hoy en día. A partir de hoy en día estoy seleccionando 2 de los futuros alternativos. Uno es el tendencial, que quiere decir qué pasaría si no hacemos nada. Es la continuación, la simple continuación del pasado. Y luego tengo colocado en color amarillo el futurible, el mejor de los futuros posibles, que quiere decir algo que quiero y puedo alcanzar,
pero no lo voy a alcanzar si no hago un esfuerzo determinado. Este esfuerzo determinado está representado en la siguiente lámina y tiene unas flechas negras que representan las estrategias requeridas para ir sobre ese camino de la línea amarilla y no sobre la línea azul que está diseñada aquí. Esto debe quedar muy claro. Quiere decir que los escenarios son aquello que quiero alcanzar y que estoy fotografiando de alguna manera. Y en cambio, lo que son las estrategias son aquellas acciones que tengo que hacer para poder alcanzar un escenario que es mejor en lugar del escenario que sería simplemente tendencial. Cada una de estas flechitas está representando una estrategia en su momento adecuado, pero las decisiones las tomamos hoy en día. Quiero mencionar algo sobre la cuestión de las decisiones. Las decisiones que tomamos los seres humanos tienen que ver más con lo cualitativo que con lo cuantitativo. Estamos acostumbrados a hacer estudios de futuro sobre lo cuantitativo, manejando numeritos, pero el futuro no es solo lo cuantitativo, el futuro tiene que ver con lo cualitativo. Así, en materia educativa, no se trata simplemente de los conocimientos que pretendemos transmitir, sino de los elementos afectivos que rodean esta, digamos, transmisión de conocimiento o entusiasmo para poder adquirir el conocimiento. Esto es de manera muy importante y quiero citar para los compañeros y compañeras un ejemplo típico. Debo invitarlos a imaginar qué pasó cuando ustedes escogieron una pareja. Una pareja quiere decir aquella persona con quien ustedes querían seguir viviendo a lo largo de los próximos años, todos o una parte de ellos. Esa pareja no la escogimos o no la escogieron ustedes simplemente por cuestiones cuantitativas. Todo esto es una decisión de carácter cualitativo. No nos pusimos a medir la cintura o la estatura o el número de brazos o de piernas que puede tener la persona, sino que estamos acercándonos por otras razones que no es más que la parte afectiva y que es más difícil de trabajar en materia de planeación que lo que acostumbramos a hacer con los simples números. Entonces, esto lo quiero yo representar con este pequeño círculo al que le he llamado equilibrio de campos y factores. Todo está compuesto de diferentes campos y de diferentes factores. Cada uno de ellos aquí está representado con un color diferente y dentro de él los factores que lo componen. O sea, efectivamente, si yo quiero hacer un estudio de naturaleza prospectiva, necesito por lo menos tres grandes visiones. La visión de largo plazo, o sea, el largo plazo que determina el corto plazo, y voy a poner un ejemplo de por qué es importante. La prospectiva no nació hace 10.000 años, no nació hace 200 años, nació durante la Segunda Guerra Mundial. Y nació con una pequeña frase que decía: se trata de ganar la guerra, no de ganar batallas. E incluso hay que ganar o perder batallas para ganar la guerra. O sea, hay batallas que conviene perder para ganar la guerra. Esta es la gran diferencia entre lo que sería una visión de futuro, prospectiva, y lo que sería una visión de corto plazo, digamos, de perder o ganar una batalla. Si se trata de ganar una batalla, se trata de visualizar el largo plazo. Esto quiere decir, para nuestros fines, voy a denominar políticos, quiere decir una visión de Estado y no una visión de coyuntura o de gobierno que forma parte de una visión de largo plazo de un Estado. Por eso la prospectiva tiene que ver con el largo plazo, no para adivinar o calcular el futuro, sino para tomar el futuro en cuenta. ¿Qué es lo que nos queda por hacer para poder alcanzar un mejor futuro? Que es lo que estamos planteando. En esta lámina estoy representando la holística. La holística lo que representa es esta vinculación de todos los elementos que están en juego. Nosotros no solamente nos movemos en la familia o en la escuela o en la calle o en otra comunidad, nosotros nos movemos en muchísimos ámbitos. Tenemos incluso diversas identidades en función de la pandilla o la secta o el grupo donde estemos nosotros.
operando. Esto se interconecta entre sí. Esta interconexión está representada aquí. Entonces, si yo voy a hacer un estudio de un futuro, tengo que considerar todos los elementos que están en ese futuro. La parte económica, la parte laboral, la parte de aprendizaje, la parte del juego, en fin, todos los elementos. Y estos tienen que ser considerados porque unos actúan sobre los otros. Incluso unos tienen efecto sobre los otros. Hay una relación causalidad, de causa-efecto entre ellos. Está representado aquí. En breves palabras diría yo que el todo no es simplemente la suma de las partes, sino que el todo determina las partes. O sea, la visión de largo plazo y la visión de esa totalidad es la que va a determinar las partes. En materia política diría que determina no solamente la continuación de lo que sería el organismo gubernamental o la empresa privada, sino que el largo plazo determina el rol de cada uno de estos para una visión de un mejor país, de un mejor futuro. El tercero de los elementos que no está representado gráficamente es el del consensuamiento. O sea, en vista de que no todo es ciencia o no todo es elemento duro de cálculo matemático, yo necesito consensuar o estar de acuerdo entre aquellos que participamos en un ejercicio prospectivo. Quiere decir que no es algo calculable por un elemento de carácter científico, sino es algo en lo que me pongo de acuerdo. En este ponerme de acuerdo, le llamo consensuamiento, es sumamente importante la participación de todos, que tiene dos elementos: uno, estar de acuerdo, y otro, comprometerse con los resultados de ese estar de acuerdo. Y voy a citar algo muy común entre nosotros. Juguemos a la pirinola. A veces esta pirinola lo que tiene son caras, y en una de las caras puede decir todos ponen o todos toman, pero hay quien lee toma todo. Entonces es muy importante que logremos esta convención, pero el compromiso también con aquello que sale en la cara que nos corresponde. Si todos ponen o todos toman, estamos en equidad. Si alguien dice toma todo, no estamos en equidad, estamos en disparidad. Bien, con estos tres elementos quiere decir que no basta con hacer un plan o no basta con tener una buena idea, hay que llevarla a cabo. Es decir, hay que hacer las acciones e incorporar los elementos necesarios para que esto sí suceda. Ponernos de acuerdo es poder llevarlo a cabo y comprometernos a llevar a cabo. Ahora, con esto, ahora sí voy a pasar a la siguiente lámina. Para poder yo analizar estos elementos, tanto cuantitativos como cualitativos, yo tengo que tener campos de acción, así como citaba yo el campo laboral o el campo de la escuela o el campo del maestro o el campo del alumno. Estos campos tienen cierto tipo de indicadores y los indicadores aquí vienen como factores. Gracias a ello, yo pudiera describir un escenario del pasado, o sea, cómo eran las cosas en el pasado. Esta descripción es como en el teatro, un escenario. Para poder explicar esta cuestión del escenario, quisiera darles un ejemplo que tiene que ver con el teatro. La palabra escenario viene del mundo teatral. Quiere decir, voy a suponer una escena donde se levanta el telón cuando estamos viendo una obra de teatro o cuando aparece el principio de una película. En una obra de teatro, cuando se levanta el telón, nada se mueve, es la escenografía. Voy a describir una que yo estoy inventando en este momento. Voy a suponer que quiero representar en un escenario que estoy en un jardín. Entonces voy a poner en el piso de ese escenario un pasto, que puede ser sintético, está representando un pasto natural o puede ser pasto natural. Quiero colocar una banca de jardín, estoy en un jardín, una banca de fierro forjado pintada de blanco o de verde como estamos acostumbrados a ver. En esta banca quiero tener una persona muy elegantemente vestida, sentada. Fíjense bien, no se está sentando, está sentado, no se mueve,
está claro. Ahora voy a representar que esta escena es de día. Para representar que es de día, voy a colocar un sol, pero no voy a ver el sol, voy a ver los rayos del sol. ¿Y cómo los puedo representar en una escenografía? Pues con unas rayitas de color amarillo o medio anaranjado que muestren que es de día, como si fueran los rayos del sol que se filtran a través de una rama de árbol o de una reja o algo así, de manera de representar que es de día sobre una pared. ¿Qué más quiero representar? Imaginemos que hay ahí un perro junto a este señor, lanudo, que está acostado en el piso, y que más a la derecha hay una banca. No voy a describir toda la obra porque nos tomaría mucho tiempo, pero me voy a ir a la escena final, que es también otra fotografía, algo donde no se mueve nada. ¿Qué es lo que quiere decir? Voy a suponer que este señor todavía existe, está acostado en el piso. Está acostado con un cuchillo clavado en la espalda. Ahora, ya no es de día, quiero representar que es de noche. Mis rayos de representación que es de noche van a ser blancos, como si fuera la luna o un farol que está filtrándose a través de esta rama o de esta reja. El perro ya no está, la banca sí está porque era un elemento fijo, la mesa que habíamos colocado también. Estos son dos escenas dentro de una obra de teatro. Lo mismo nos pasa a nosotros en la vida. ¿Qué pasó ayer? ¿Qué está pasando hoy? ¿Y qué va a pasar en el futuro? Esto quiere decir que entre el ayer, el hoy y el futuro hay acciones. Entonces ahí hay verbos de acción que están representados en las estrategias que hace un momento mostré a ustedes con estas líneas negras verticales, y que quiere decir qué es lo que hay que hacer para que el camino que sigo, ese final de la obra, sea de esta manera en lugar de esta otra manera. Esto quiere decir que requiero pintar el pasado. ¿Cómo lo pinto? Con escenarios. Es como si yo le preguntara a alguien cómo se veía esta situación educativa, por ejemplo, hace 15 años. Y entonces tengo que describirlo. Imaginen ustedes, compañeros y compañeras, imaginen ustedes que llega un marciano y les pregunta cómo está la educación en ese lugar donde ustedes habitan. Entonces, en breve manera, ustedes se la describen. Ocasionalmente le ponen números, o sea, pueden decir el número de reprobados, el número de cobertura y cosas por el estilo, pero también describen elementos de carácter cualitativo. Hay satisfacción, no hay satisfacción, se aprende, no se aprende, elementos de esta naturaleza. Ojo, en este momento yo tengo una visión del pasado. De manera comparativa puedo yo colocar el presente. Yo puedo decirle a esta persona cómo era en el pasado y cómo es ahora comparativamente. Claro que si tuviera números sería muy sencillo hacer la comparación porque 4 es más que 3. Pero si es cuestiones cualitativas, necesito describírselas, necesito estar explícito en la materia. Por ejemplo, si yo hablara de calidad educativa, necesito definir qué es eso de calidad educativa para que me entienda esta otra persona. Ahora, con base en esto, yo puedo pintar diferentes futuros. En esta lámina he pintado los futuros alternativos como 1, 2, 3, como 4 escenarios. Ahora, estos escenarios los voy a etiquetar de manera a poder hacer los comparativos. Y esto lo vemos nosotros en la lámina siguiente. Como ven, estoy repitiendo el caso de los campos, el campo económico, el campo laboral, el campo del juego, lo que fuera necesario. Los factores son los componentes. Hay dos tipos de componentes. Unos que serían fijos, como es el caso de la banca o del jardín, y otros que serían variables. Les llamamos variables porque varían, porque son diferentes. Ese señor que estaba sentado ahora está acostado en el piso con un cuchillo clavado. Eso que sucedió son acciones. Entonces, yo puedo pintar el presente, como ya platiqué, pintar en un momento dado el escenario probable, la simple continuación, la tendencia, es lo más probable, y ahí, estimados amigos y amigas, son elementos que tienen que ver con la estadística.
yo puedo hacer un análisis estadístico y probabilístico y tomar la campana de Gauss, que seguramente todos ustedes conocen, y entonces decir, este es el más probable, pero ojo, siempre y cuando las condiciones sigan siendo las mismas, y las condiciones en principio están cambiando. Y ese cambio lo estoy pintando en el escenario futurible, que es la siguiente columna. En el área futurible es el mejor de los futuros posibles. ¿Está claro? Y debe haber una diferencia comparativa entre lo que sería lo probable y lo deseable y posible. ¿Estamos claros? Bien. Con esta claridad, ahora sí, en esa separación, en esa brecha que nos separa entre lo que es lo probable y lo que es lo deseable y posible, que es el futurible, hay acciones. Ahora sí, verbos de acción, cosas que hay que hacer para que sucedan las cosas. Esta cosa que puede hacer puede ser modificar una política pública, puede ser incorporar un presupuesto determinado, una cantidad de dinero, puede ser hacer acciones, por ejemplo, de formación o capacitación, o como le querramos llamar. Puede ser cierta inclusión, incorporación de tecnología, por ejemplo, en el caso de la educación. Todos estos elementos tienen que aparecer como acciones estratégicas. Ahora, es muy importante que estos elementos que estoy diciendo tengan un requerimiento. O sea, si no lo puedo conseguir, no lo puedo incorporar. Si a mí me dijeran una cantidad de dinero estratosférica para poder hacer el logro de un futurible, yo no lo voy a poder lograr. Y si yo sé que no lo voy a lograr o no me quiero comprometer a lograrlo, en este momento, en el momento de planeación, lo tengo que considerar de manera que se vuelva dinámico. Este elemento de dinámico tiene que ver con lo que voy a mostrar a ustedes en la lámina siguiente. En la lámina siguiente quiere decir, en amarillo tengo marcado la planeación prospectiva. Quiere decir esta consideración del futuro de largo plazo y holístico. De él puedo derivar la planeación táctica, o sea, que instrumentaliza lo que yo tengo pensado hacia el futuro. De ahí llego a la planeación operativa, generalmente manejado por nosotros como el plan operativo anual que fabricamos en este medio, digamos, burocrático de alguna manera. El plan operativo anual generalmente es de un año. La planeación táctica generalmente es de más, pueden ser 3, 4, 5 o 6 años en el caso de que estemos vinculándonos con un sexenio determinado. La prospectiva tiene que ser más larga. Ahora, tiene que ser más larga es una cuestión de consensuamiento. Yo no les quiero decir a ustedes qué tan larga, pero se han hecho estudios, yo mismo he participado en estudios que van al año 2030, incluso está convencionado con Naciones Unidas, está el 2035, el 2050, que son escenarios de más largo plazo. Determinen ustedes, consensúen ustedes lo más conveniente para el fenómeno que están estudiando. La única petición es que en lugar de tener como referente solamente el pasado o el presente, tengan como referente también el futuro, o sea, aquello a donde queremos llegar. De ahí yo puedo confrontar con una realidad a lo largo de los tiempos. Hoy no, hoy está haciendo planeación, pero dentro de unos meses o dentro de un año yo puedo hacer una revisión de qué es lo que ha venido ocurriendo y cómo se compara. Y con esto, aquí dice retroalimentación estructural, con esto retroalimento a mi sistema. Quiere decir que mi sistema está permanentemente retroalimentado. O sea, que el sistema en sí está requiriendo de una modificación iterativa, le denominamos técnicamente, permanente. ¿En función de qué? En función de las circunstancias. Yo tenía pensado que estaría llegando a este punto y resulta que no estoy llegando. Por lo tanto, tengo que hacer una replaneación. Y eso está representado aquí con la línea punteada en la gráfica que ustedes están viendo. Para el plan de acción, puesto que se trata de fortalecer el plan de acción, o sea, lo que ustedes van a tener que elaborar es qué es lo que hay que hacer. Pero ya no es un qué es lo que hay que hacer derivado del pasado, sino derivado de esas visiones de futuro comparado con el presente.
Entonces, la primera pregunta de las propuestas estratégicas es ¿qué hacer? O sea, una propuesta. Ahora, hacer quiere decir un verbo de acción. No es que esté sentado, sino que se siente. No es que tengamos una política pública, sino que cambiemos una política pública. No es que tengamos un presupuesto que está predeterminado, sino que asignemos un presupuesto complementario, sea de carácter monetario o sea de carácter de formación, etc. Ahora, es muy importante agregar unas preguntas que pocas veces agregamos. ¿Para qué hacer? O sea, ¿qué voy a hacer? Pero ¿para qué? Y ¿para qué hacer? Tiene que ver con el futuro, o sea, tiene que ver, voy a lograr aquello. Yo digo qué es lo que hay que hacer para alcanzar ese futuro y describo ese futuro. Y luego, lo más importante es para quiénes, o sea, a quiénes estoy favoreciendo. El futuro es de esta manera, pero para quiénes estoy construyendo ese futuro. Después, hago las preguntas tradicionales, ya muy conocidas por todos ustedes. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué hacerlo? ¿Cómo confrontarlo? ¿Cómo retroalimentar? Y finalmente, ¿cómo aprender? Es esta retroalimentación, o sea, ¿cómo aprender de algo que yo tomé como una experiencia vivida y cómo aprendo para modificar mi plan de acción que sigue? Este es, digamos, el término de lo que yo quisiera proponer. ¿Cómo lo propongo? Fíjense bien, les propongo que hagan ustedes una serie de estrategias, cada una de las cuales conteste estas preguntas. O sea, ¿qué propongo o qué proponemos? Pues esto lo hacemos en grupo. ¿Para qué lo propongo? ¿Para quiénes lo propongo? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero en esa secuencia. Entonces, el ¿para qué lo propongo? Es el escenario futurible que acabamos de mencionar. Eso es lo que yo voy a pintar, eso es lo que yo quiero lograr. Y después puede venir todos los otros elementos de planeación. Ahora, cuando yo digo que para qué lograrlo, para quiénes lograrlo, yo tendría que tener un elemento de comparación. ¿Qué quiere decir? Si no lo hago, va a suceder esto. Es un escenario tendencial. Entonces, es la importancia de hacer eso que estoy proponiendo. Después de decir qué sucedería si no lo hago, entonces sí yo tengo que decir, además de decir para qué año, etcétera, tengo que decir cómo lo voy a hacer, que es una pregunta a la que estamos más acostumbrados. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuáles son los resultados apetecidos? De esa comparación de resultados apetecidos con la realidad, yo voy a aprender para modificar no solamente los valores de lo que yo estoy indicando, sino también la estructura de lo que yo estoy manejando. Voy a poner dos ejemplos seguramente conocidos para todos ustedes. Hace algunos años, las mujeres no podían votar. Entonces, cuando hacíamos un análisis de votaciones, de cuestiones electorales, pues solo tomábamos en cuenta a los hombres, eran los únicos que podían votar. Ahora que las mujeres ya pueden votar, tenemos que modificar la estructura y colocar también el voto femenino. Esto debe quedar muy claro. También puedo citar otro ejemplo. Antes las mujeres no podían manejar y ahora las mujeres ya pueden manejar. Entonces tengo que considerar el elemento de manejar un automóvil o una bicicleta incluso dentro de mi estructura de factores que lo componen. Esto modifica y le llamamos análisis estructural, o sea, modifica la estructura del fenómeno que estoy estudiando. ¿Qué más debo incorporar? Aquello que tiene que ver o con el cisne negro o con el elefante blanco o negro o lo que fuera, o incluso con medusas que son inagarrables. Es decir, tiene que ver con aquellos elementos que apenas pudiera imaginar que percibo. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo muy claro. El ejemplo, hoy en día estamos pasando a lo digital en muchísimas materias, incluso como un elemento importante para el sector magisterial. Pero lo digital va a desaparecer, ahora ya es la física cuántica, o sea, es un elemento que en una visión de largo plazo yo tengo que considerar que puede haber una diferencia muy importante. Para finalizar, por tratarse del medio magisterial, déjenme mencionar,
la educación del futuro, que es la educación anhelada por nosotros, no puede ser simplemente robótica o simplemente cuántica o digital, y tampoco puede ser solamente presencial para ciertos casos. Tiene que ser una buena combinación de estos elementos. Cuando yo digo una buena combinación, es sumamente importante que consideren que todo aquello que es digital es un complemento a la relación maestro-alumno. Es un enriquecimiento potencial que permite por lo menos dos elementos importantes y que es una aportación importante. ¿Cuál de ellos? Uno es la distancia. Cuando alguien no puede estar en el lugar donde se hace la enseñanza, la escuela física, por ejemplo, uno puede estudiar a distancia. Y ocasionalmente, cuando no puede estar físicamente porque está enfermo o porque tuvo algún percance o lo que fuera, puede cubrir. Pero más allá, cuando no entendió lo que sucedía en el salón de clase, tiene opciones de poder llegar a complementar su aprendizaje. El maestro debe tomar eso en cuenta. Quiere decir, la educación del futuro tiene que ser individual. El sujeto al centro. El sujeto es el maestro y el alumno al centro, no necesariamente la escuela al centro. Con esto, si les parece bien, doy por terminada esta breve introducción en materia prospectiva, sugiriéndoles invitándoles a considerar las visiones de futuro como elemento estratégico para la planeación de hoy en día. No para adivinar el futuro, sino para ver para dónde vamos. Y ese para dónde vamos. Entonces, ahora sí, por último, voy a citar un ejemplo de la filosofía infantil. Cuando Alicia en el País de las Maravillas le pregunta a un conejo cuál es el mejor camino, el conejo le contesta: depende para dónde vas. Eso es prospectiva. Muchas gracias.